No se ve muy bien. Buenos días, doctor Nicotera, bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias. Buen Bueno, día. vamos a continuar con la etapa técnica de este concurso número 264. En este caso va a ser su examen oral. Presentamos Ujú. nuevamente a la doctora Lucía Colombato y a la doctora Vanina Cordi, jurados de este concurso, y les reiteramos, aprovechamos el agradecimiento por su participación. Bueno, doctor Nicotera, usted sabe que tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. ¿Está bien? Ahí va a tener en pantalla un reloj, ahí lo puede ver. Y cuando termine, las doctoras le harán las consultas que consideren pertinentes. ¿Sí? Perfecto. Bueno, suerte, doctor. Muchas gracias. Bueno, yo elegí como tema para desarrollar las reglas de la carga de la prueba. En términos muy generales, la actividad probatoria puede ser caracterizada como aquella que las partes desarrollan delante del juez para acreditar el valor de verdad de los hechos que revisten la calidad de presupuesto fáctico de la norma que sirve de fundamento para la pretensión, la defensa o la excepción. Es decir, es un quehacer orientado a formar convicción judicial en un sentido o en otro, ya sea para lograr la admisión de la pretensión o su rechazo. Cuando esa actividad logra su cometido, es decir, suministra al juez elementos para resolver, la cuestión se analiza desde las llamadas reglas de la sana crítica, es decir, cómo debe ser analizado ese material probatorio, cómo se extraen conclusiones del mismo y cómo se construye una sentencia razonablemente fundada. En cambio, puede ocurrir también que ese quehacer no logre su finalidad, que haya hechos alegados controvertidos y conducentes que no puedan ser probados o que sean deficientemente probados. Ante esa situación, el juez queda en una situación problemática, dado que, por un lado, como consecuencia del derecho que tienen las partes a ser oída y a contar con un pronunciamiento dentro de un plazo razonable, el magistrado debe resolver, pero por otro lado carece de los elementos para hacerlo. Entonces, para atender a ese dilema es que el legislador dispone las reglas de la carga de la prueba con esencialmente dos funciones. Por un lado, para el juez, como verdaderas reglas de juzgamiento, indicándole cuál es el sentido de su decisión ante el hecho que no está probado y la parte que debió haberlo acreditado. Y por otro lado, le indica a las partes, incluso antes de su incorporación al proceso, cuál es el contenido de la actividad probatoria que deben desarrollar y cuál es el riesgo procesal al que se exponen en el supuesto en el cual esa actividad no logre su cometido. A partir de esto se pueden extraer dos primeras conclusiones. Por un lado, como la actividad probatoria se desarrolla en relación a los hechos alegados, controvertidos y conducentes, es decir, aquellos que las partes introducen en el proceso, respecto de los cuales no existe conformidad entre ellas, ni el juez tiene obligación de conocer, y a su vez su esclarecimiento es esencial para la decisión de la controversia, eh, otro tipo de hechos, como puede ser el no alegado, el admitido, el presumido, el notorio o el que suele ocurrir según el curso normal y ordinario de las cosas, no resulta de relevancia, por lo menos en este punto. Y por otro, hablamos de carga de la prueba y no de obligación o deber de probar, porque no estamos en el ámbito o en el marco de una relación jurídica en la cual, frente a la falta de cumplimiento de una prestación debida, el acreedor obtiene el derecho a reclamar su ejecución. Estamos en el ámbito de lo que tradicionalmente se ha denominado el imperativo en favor del propio interés, esto es, yo intento probar porque al hacerlo construyo un escenario que me es favorable y si no logro hacerlo, me acerco a un escenario que es desfavorable. Dado que la cuestión probatoria en general y la de las reglas de la carga de la prueba en particular se encuentran orientadas a responder el interrogante de quién debía probar o quién probó, tradicionalmente ha estado en manos del legislador procesal. Y hoy por hoy lo encontramos en los códigos en una formulación que supera estándares tradicionales, como podía ser, por ejemplo, el que alega debe probar, el que niega debe probar, o atendiendo a una tipología de hechos según si es constitutivo, modificatorio o extintivo de la relación procesal, para centrarnos en la relación entre el interés de la parte por lograr la aplicación de una norma en el proceso. Con lo cual el código lo que nos dice es que ante la alegación de un hecho que el juez no tiene la obligación de conocer y que está controvertido, la carga de la prueba le incumbe a quien afirmó el hecho que es presupuesto de la norma que sirve de fundamento a su posición. Ahora bien, esta tradicional ubicación de la problemática probatoria dentro del derecho procesal se ha visto alterada con la sanción del Código Civil y Comercial y en particular también con la actual redacción de la Ley de Defensa del Consumidor.
Es decir, el legislador nacional ha tomado este instituto y ha comenzado a particularizar reglas de la carga de la prueba atendiendo a distintas situaciones. Por ejemplo, en el marco del derecho de familia, el legislador ha abandonado el criterio del interés para centrarse en la especial naturaleza de los derechos involucrados y a principios como puede ser el de la solidaridad familiar, para señalarnos que en cualquier situación, cuando el conflicto es de otra naturaleza que no sea exclusivamente patrimonial, quien, a quien le incumbe la carga de la prueba es al que está en mejores condiciones de aportar el material probatorio. Es decir, debe probar aquel que lo puede producir de manera más fácil, de manera más sencilla, de manera más barata. Esa lógica no es concordante con la que aplica el mismo legislador, por ejemplo, en materia de función resarcitoria de la responsabilidad civil, dado que se mantiene una lógica similar a la del Código Procesal, básicamente estableciendo que le incumbe a quien reclama la carga de la prueba de los presupuestos de la responsabilidad civil, del daño, de la antijuridicidad, del factor de atribución y de la relación de causalidad, mientras que al demandado le corresponde la carga de la prueba de los eximentes de responsabilidad. Esta lógica, de ordinario, se ve atenuada como consecuencia del factor objetivo de atribución de la responsabilidad, que de alguna manera compele al demandado a tener un rol activo en el proceso orientado a acreditar la llamada causa ajena. Pero cuando la responsabilidad se atribuye a partir del factor subjetivo, el riesgo del proceso queda desbalanceado en gran parte sobre la parte actora, lo cual constituye verdadero incentivo al demandado a asumir un rol pasivo a la resulta de la actividad probatoria del actor. Para atender esa situación es que el legislador nacional facultó al juez a distribuir la regla de la carga de la prueba cuando del factor subjetivo culpa se trata, en favor de aquella parte que se encuentra en mejores condiciones de aportar el material probatorio, tomando como único recaudo el otorgamiento a la parte, entre comillas, perjudicada por esa decisión, de un plazo suplementario especial para que pueda readecuar su ofrecimiento de prueba. Es decir, en materia de responsabilidad civil, cuando del factor subjetivo de atribución de la responsabilidad se trata exclusivamente la culpa, puede ocurrir que las partes ingresen al proceso a partir de un conjunto de cargas probatorias y que durante el desarrollo del mismo éste se vea alterado como consecuencia de decisión del juez. Y ese plazo de adecuación de la prueba viene a ser justamente el instrumento con el que se busca evitar que el demandado que se atuvo a la regla originaria al momento de contestar la demanda no se vea colocado en una situación de indefensión o de ver vulnerado su derecho de defensa. Ahora bien, la doctrina discrepa respecto de cuál es la oportunidad procesal para hacer uso de esta decisión. Algún sector señala que es el momento de la traba de la litis o de la audiencia preliminar, según sea el sistema local, y hay otros que entienden que debe estarse a la resulta de la actividad probatoria que desarrolla la parte actora. Respecto de cuál es el tipo de conflicto para el cual la norma está previsto, no existe mucha discrepancia respecto a que se trata de una norma pensada para la responsabilidad de los profesionales liberales, en particular de los profesionales de la salud, atendiendo a esta situación tan particular que se verifica, en la cual la víctima o sus herederos, según el caso, no solamente desconocen qué es lo que ocurrió o cómo se desarrollaron los hechos, sino que muchas veces la aportación del propio material probatorio de esa culpa o de ese obrar que no fue diligente requiere de la propia colaboración del sujeto pasivo de la pretensión. En otro orden de cosas, la actual redacción de la Ley de Defensa del Consumidor, sin disolver el carácter adversarial del litigio de defensa del consumidor, nos dice que el proveedor, en relación al bien o servicio objeto de la relación de consumo, tiene el deber de colaborar con el esclarecimiento de la verdad, aportando la prueba de la que dispone, lo cual ha llevado a que la doctrina discrepe sobre cuál es la naturaleza jurídica de esta norma. Una parte de la doctrina nos dice que es una regla de carga de la prueba, otra parte de la doctrina nos dice que es una regla de conducta de cuya inobservancia se sigue una presunción en contra, y una tercera posición entiende que es una regulación específica sobre cómo debe ser ejercido el derecho de defensa del proveedor, pero no es exigible o existe la posibilidad de que ello tenga una consecuencia en el supuesto de inobservancia. Esta lógica, más allá del debate doctrinario, atiende también a las particulares situaciones de la relación de consumo en la cual el proveedor
no solamente conoce las particularidades del bien o servicio que comercializa, sino que también es aquel que está en mejores condiciones de proveer una explicación de cuál es la causa del daño sufrido por el consumidor y es a su vez quien dispone del material probatorio, particularmente de los reclamos formulados por el consumidor y del tratamiento que a éste se le dio. A partir de todo esto, entiendo que queda en evidencia que lo que tradicionalmente se ha concebido como una problemática exclusivamente procesal ha sido tomada por el legislador sustancial y ante lo que es el aumento de la conflictividad y de la complejidad de la misma, ha comenzado a particularizar las reglas de la carga de la prueba de manera tal de ponderar las especificidades de las distintas relaciones jurídicas y de los distintos conflictos que existen de manera tal de evitar que reglas generales o excesivamente formalistas desnaturalicen el riesgo del proceso, hagan que la norma procesal pierda su calidad de instrumento al servicio de la norma de fondo y se convierta de esa manera en verdaderos obstáculos para el acceso a la justicia y para lograr lo que debiera ser el objetivo, que es la tutela efectiva de los derechos. Muchas gracias. Mm, Bueno, doctor, eh, le voy a hacer una pregunta en relación al punto 8 del programa, que tiene que ver con la prescripción adquisitiva Ujú. larga. En el caso en el que usted tuviera un proceso, un juicio de prescripción adquisitiva, en el cual el demandado se allana a la ley, Ujú. ¿cuál sería su actitud frente a esto? ¿Cuál sería su decisión frente a que allane a la ley? El allanamiento, en este supuesto que usted me dice, por estar involucrado el orden público, carece de la aptitud para producir su efecto propio. Es decir, el demandado puede declinar la posibilidad o el derecho, mejor dicho, de debatir si la posesión que invoca el actor satisface los recaudos que prevé la norma para adquirir el derecho real a través de un mecanismo que la propia Corte Suprema recientemente en el precedente Patronato de la Infancia contra Provincia de Buenos Aires calificó como excepcional y cuya prueba es de interpretación estricta, y que justamente por este fenómeno de estar involucrado el orden público, el proceso debe seguir adelante según su estado, se debe producir la prueba y la sentencia deberá ser dictada atendiendo a la capacidad de la parte actora de demostrar la posesión, los actos posesorios por la totalidad del tiempo que invoca haberlo realizado y que esa actitud a título de dueño fue realizada de manera continua y ostensible. Eh, la, la, el allanamiento podrá ser valorado respecto de la falta de pretensión de la parte de disputar esa posesión o la pérdida de la materialidad de la cosa, pero de ninguna manera implica de manera directa que sea el único argumento en cuya virtud corresponde aceptar la demanda. Es más, si la actividad probatoria valorada con el carácter estricto al que le hacía referencia recién, no satisface o no permite tener por acreditada la adquisición del derecho real por el paso del tiempo, corresponde el rechazo de la demanda. Muy bien. Bueno, y en cuanto, sobre el mismo tema de la prescripción, pero en este caso con respecto a la prescripción adquisitiva corta, la pregunta es, ¿cuáles son los requisitos que difieren en relación a la prescripción adquisitiva larga y dentro de ellos, usted qué considera que es un justo título? La prescripción corta lo que requiere es de justo título y buena fe. Ujú. Esto es una formulación, es una lógica que mantiene lo que señalaba el Código de Vélez, pero en la actual redacción se ha ocupado de zanjar el debate que existía sobre qué debe entenderse por justo título. Durante la vigencia del Código Civil, una parte de la doctrina entendía que justo título era el boleto de compraventa. ¿Por qué? Porque la única falencia que tenía era la falta de la solemnidad exigida por la ley para lograr la transferencia del derecho real de dominio. Hoy por hoy, adhiriendo el legislador a la que tal vez haya sido anteriormente la posición más estricta sobre el particular, la exigencia del justo título es el acto jurídico revestido por las formalidades previstas por la ley, con lo cual prácticamente se ha reducido la operatividad de la posibilidad de invocar justo título a que la parte
que transmite el derecho real de dominio o no tenía legitimación para hacerlo o tenía algún otro vicio respecto, pero que en definitiva tenemos ese documento, esa escritura pública en poder de este, pero que por una problemática ajena al título no puede ser inscrita en el registro. Muy bien. Bueno, la dejo. Muchas gracias. No, por favor. Yo ahora le voy a hacer una pregunta vinculada al proceso sucesorio. En un caso donde uno de los herederos ha sido declarado incapaz por sentencia judicial y la persona designada como curadora es también heredera, ¿qué medidas adoptaría? No sé si se entiende la situación. Es decir, en un proceso sucesorio hay un heredero incapaz declarado por sentencia judicial y el curador de ese heredero es también heredero en el mismo proceso judicial. Yo entiendo que a favor de ese heredero que tiene la declaración, en primer lugar habría que analizar quién es la persona designada en la sentencia como apoyo de la capacidad, dado que puede ser que cualquier acto que éste tenga que llevar adelante en el marco de la sucesión para poder ser válido requiera de la presencia del apoyo. Y por otro lado, y más allá de eso, la intervención promiscua del Ministerio Público, de la Defensa Pública, según cómo esté hecha la organización local, para garantizar los derechos de la persona que tiene la declaración de incapacidad o discapacidad, dada el conflicto de intereses que se verifica entre los dos herederos. Bien, sí. Y la siguiente pregunta tiene que ver con los derechos de los pacientes y en particular con qué criterios deben tenerse en consideración para evaluar si un profesional de la salud ha cumplido debidamente con la obligación de requerir el consentimiento informado en forma previa a una actuación en el ámbito sanitario. El concepto de consentimiento informado tiene una problemática que es que refiere a uno de sus posibles resultados como al proceso que lleva a ese resultado. O sea, por consentimiento informado no es un formulario que tiene el título de consentimiento informado, ni es tampoco la única conclusión del proceso para obtener el consentimiento informado. Lo relevante está dado en que quede plasmado que el médico desarrolló un diálogo activo con su paciente, que le explicó las particularidades que tiene su patología, que le explicó cuáles son las alternativas terapéuticas que tiene a su disposición, cuáles son los riesgos y los beneficios de someterse a esas alternativas terapéuticas teniendo en cuenta los principios de la bioética de beneficencia y no maledicencia, y a partir de eso colocar al paciente como persona capaz, si es mayor de edad, ante dos alternativas que es el consentimiento informado, esto es, la manifestación de voluntad de someterse a esa intervención o a esa práctica, o la negativa informada, es decir, que el paciente en ejercicio de los derechos de su personalidad decline someterse a ese tratamiento por entender que o bien no lo desea realizar o el beneficio que se espera obtener es menor, por ejemplo, al sufrimiento en expectativa o directamente por el momento de la vida en que se encuentra. Ahora bien, esto es frente a la manera en la que se está ejerciendo la medicina actualmente, es verdaderamente un problema, dado que normalmente el consentimiento informado es un formulario preimpreso que no suele dejar constancia de estas particularidades. La propia idea del diálogo de la relación médico-paciente está en crisis con la mercantilización de la medicina y, digamos, esta idea de la medicina rápida, lo cual a su vez también muchas veces tiene su correlato en una historia clínica que no está realizada de manera satisfactoria. Pero lo que nosotros debiéramos tener a disposición o lo que pudiéramos poder reconstruir es ese proceso de diálogo activo y de escucha activa en la cual el profesional de la salud brinda al paciente eh, todos los elementos para que el paciente como sujeto autónomo y sin caer en un estilo de medicina paternalista decida
lo que él mejor entiende que hace a su situación particular. Está bien, me parece que no hace falta hacer la otra pregunta, está bien dicho, sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos.